En cada pueblo hay historias que merecen. Y a medida que veíamos, o sea, íbamos a la tardecita y mirábamos quién se anotó y de ahí empezamos a hacer el recorrido para ir viendo, sí, no sé, calculá que hablaste de ir en un asientito de una bicicleta, era chiquito, era chico. Voces, sueños y memoria. Y lo que uno le puede decir a los chicos jóvenes a veces es si su pasión es esa, que fue duro, fue muy duro llegar a eso. Muy duro, y arrancando nosotros no éramos potentados, no teníamos respaldo, o sea, era fuerza de sacrificio, y nunca nadie me bancó, o sea, nunca tuve que deberle favor. No yo, sino lo quiero hacerlo a nivel personal, el equipo, sí. Nunca tuvo que deberle favores a nadie. Las voces del sur santafesino cuentan su historia. Al que realmente le gusta el periodismo, ante la adversidad no tiene que bajar los brazos. Y periodismo se puede aprender, pero me parece que se siente. Orgullo de este lugar, cada historia. Sí, nadie es perfecto en su tierra, ¿no? Que nos vuelve a encontrar. Hombre del periodismo y del automovilismo. ¿Cómo nació esa pasión? Bueno, mira, en realidad esto nace un poco mi papá, cuando él era muy chiquito, en la época que las bicicletas tenían el asientito adelante ahí, yo era muy chiquito. Para pasear. Se corría la Vuelta de Santa Fe, que era la carrera más importante después del Gran Premio. Teníamos la suerte esa de tener esa carrera más importante. Y acá era toda una fiesta la semana anterior a la carrera. Inclusive ya teníamos identificados los hoteles, las casas de familia, todo el lugar donde paraban los corredores. Ya aparecía el pizarrón en la esquina ahí del Club Jorge Newbery, escrito con tiza todos los pilotos que se iban anotando, y a medida que veíamos, o sea, íbamos a la tardecita y mirábamos quién se anotó, y de ahí empezamos a hacer el recorrido para ir viendo, sí, no sé, calculá que hablaste de ir en un asientito de una bicicleta, era chiquito, era chico. Así que eso fue por hobby o por ahí por enseñanza paterna. Pero después el amor por la profesión, ¿cuándo surgió? ¿Te acordás? Mira, en realidad yo ya cuando iba al secundario, era el famoso avión, que es el avión en las carreras, entonces yo me tapaba la nariz, hacía el avión, o si no con un tarro, hacía que transmitía. Y bueno, y a raíz de eso, lo que estábamos charlando hoy, allá por 1967, el 26 de marzo del 67, se corría la Vuelta de Santa Fe, y bueno, como a mí me gustaba, entonces los compañeros del colegio, yo era flaco en ese entonces me dice, flaco, ¿por qué no transmitimos la Vuelta de Santa Fe? La Vuelta de Santa Fe. Pero sí, vamos a conseguir parlante y la transmitimos. Entonces, ese fue mi inicio. En la curva del Empalme colocamos todas bocinas, y del Colegio Industrial llevamos una escalera, donde, te lo nombro, Irigaray, de Telefonía Irigaray, sí. Era compañero, él corrió en regularidad, le gustaban mucho los relojes, entonces subía a la escalera y de ahí tomaba los tiempos. Bien. Después teníamos el bar en la esquina, cerveza, gaseosa, sándwich, choripán, y después la mesita y al aire libre donde transmitíamos. Pero lo que pasa es que la transmisión, o sea, la carrera empezaba a las 10 de la mañana, era ya en la época que se corrían, por ejemplo, 3 vueltas, 4 vueltas de 200 kilómetros cada una, y las transmisiones empezaban a las 8, ¿qué hacíamos? Entonces el día anterior, aparte de esto, te digo, vendí publicidad, pero un montón, ¿viste? Éramos chicos, era de la escuela, qué sé yo, no sé, llamaba la atención, a lo mejor por eso no dieron tanto. Y el día sábado, muchos pilotos paraban en el Riviera. Sí. Entonces, con algunos compañeros, agarramos un grabador geloso, esos blancos de cinta abierta, ¿viste? Nos llevamos antes de llegar al primer piso en el Riviera,
y enchufamos, porque había un enchufe, era eléctrico, y los compañeros me traían los pilotos, y entonces yo les hacía la nota ahí, para la previa de 8 a 10 del día domingo, eso era el día sábado. Entonces completamos esas 2 horas con las notas, con comentarios de la carrera y con la publicidad del kiosquito que teníamos en la esquina ahí para vender. Nos fue muy bien. Todo un periodismo totalmente diferente a lo que tenemos hoy actualmente. No, por supuesto. Era todo a mucho pulmón. Sí, inclusive te digo más, yo después de eso me fui a Rosario, no soy periodista que haya estudiado, recibido, sino de vocación. Y bueno, cuando me voy a Rosario, poco tiempo después de eso, hay un amigo que vive en Rosario, que es Armando Cicercia, él trabajaba en ese entonces con Evaristo Monti, él es de Venado, era. Y entonces le dije, che, Armando, mira, ¿qué posibilidad de entrar en alguna radio? Y dice, bueno, yo voy a ver. Y me hizo entrar en Mesa Redonda del Deporte del ET3. Ahí trabajaba Pablo Andrés Scrivioli, que después fue concejal, que era de fútbol, el Pelao Giorlano, que era de Ñuli, Sí. Estaba ahí, Jorge Brizaboa, que falleció, que hacía automovilismo también. Y bueno, y en realidad empecé después a trabajar ahí en Rosario, o sea, ese fue mi comienzo. Me acuerdo, siempre tengo presente un detalle. Se corría la San Juan Coquimbo, que era el turismo nacional, que era Argentina a Chile. Sí. Y claro, en los nervios al principio yo dije, cubrí 220 kilómetros. Y no dije nada, seguí. Seguí, muy Pero bien. cuando volvía para la pensión, los chicos que vivían conmigo en la calle Pellegrini, me salieron al cruce y me dice, ¿qué haces, cubrido? O sea, se ve que estaban escuchando. Estaban atentos. Estaban atentos a cosas. Y ahí fue mi comienzo ya un poco hablando de radio. Después hice cosas acá, un programa de televisión, me acuerdo, para Canal 2 de Venado, pero o sea, por en el 66, pero eso era un poco, o sea, pero mi trabajo relacionado con el automovilismo comienza en el 67. ¿Y en Rosario qué te ligó al automovilismo? Y lo que pasa es que a mí ya había hecho esto Ya y había me hecho gustó, carrera, o sea, claro. yo fui a estudiar ingeniería y... Nada que ver. No, nada que ver, pero estaba dentro de la rama técnica, o sea, yo había ido al industrial y me gustaba mucho la construcción, entonces empecé a estudiar ingeniería, pero bueno, no me faltaba mucho para recibirme, pero pesaba mucho más La vocación, sí, el sí, amor. No, el periodismo para mí era... Y bueno, y después del ET3 tuve la posibilidad de trabajar en el ET2 con Maneri y con Gorosito, campeón del volante, en ruta libre con Orlando Bueno, en automovilismo en órbita con Nancy Zanussi, Urdulí. Siempre estuve haciendo algo en las radios, ¿no? Y bueno, hasta que después, cuando volví a Venado, enseguida entré en el T29, pero en Rosario siempre estuve haciendo algo en radio. ¿Y la vuelta a Venado? ¿Cómo fue esa decisión? Sí, es algo muy personal, o sea... No, lo dejamos entonces. No, personal, porque la vuelta fue un poco obligada. Yo tenía un negocio, una empresa, y alguien que después tuvo un cargo importante en política, como comúnmente decimos los argentinos, nos clavó y me vine con -10 y hubo que arrancar de cero de nuevo. Esa fue mi vuelta de Rosario a Venado. Pero no te fue mal en tu vuelta. Llegaste a la radio y después, ¿cómo fue la llegada a América? Mira, en realidad yo vuelvo a Venado y bueno, yo en realidad quería cubrir de alguna manera los zonales, que yo cuando estaba en Rosario, los cubría a los zonales. Y bueno, y entonces Omar Avalis trabajaba en la radio y falleció, y entonces Ibargüen me dijo, mirá, vení,
Así trabajás con Ganín, que el otro día estuvo también haciendo Sí. un programa hablando de Marcosian, y tenía amistad con Marcos. Y ahí empecé con Enrique a trabajar en el ET29. Al tiempo me hablaron, en esa época estaba Sayago, estaba el Danilón, o sea, estaba Don Ilmar, y me hablaron si no quería conducir la mañana. Bueno, para mí un poco una sorpresa, o sea, yo hacía Bueno, micros de deporte y después estaba también en la tira, pero conducir la mañana. Y bueno, lo consulté en mi casa, hablé con mi mujer y me dice, bueno, si te gusta. Y me gustó. Y estuve 1 año y medio. La radio tiene ese no sé qué, esa magia, ese Sí, o dulce. sea, algunos se deben acordar, se llamaba El Portal, era una puerta abierta al corazón de la mañana. En realidad, cuando yo me senté para hacer el programa y dije, ¿y los asistentes quiénes son? ¿Cómo asistentes? Ah, era No, vos solito. tenés que llamar por teléfono, atenderlo, no, vos acá te tenías que hacer todo solo. Multifunción había que hacer. Exactamente. Entonces, pero yo hacía algo que hoy no se hace. No sé si en realidad está mejor o peor, filtraba las llamadas, pero filtrarlas en este sentido. Vos llamabas y te quejabas a lo mejor de algo. Bueno, a ver, hay ratones, porque hay silos atrás. No, porque yo quiero salir al aire. Escúcheme, usted formuló la queja en la municipalidad, tiene algún estado del expediente que no. No. Usted vaya a hacer el camino legal y entonces después sí habla. Le abro el micrófono. O sea, si a usted no lo atienden en la municipalidad, por darte un ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, obvio. Si a usted no lo atienden ahí, perfecto, yo le voy a dar aire y vamos a charlar. Pero usted siga los carriles normales, formule la queja ahí y después yo lo voy a atender. O sea, y un poco, ¿sabes qué pasa? Para mí siempre fue muy importante el oyente y el televidente. O sea, se merece el mayor de los respetos. Entonces, por ahí no tenés la dimensión de lo que haces, pero hay mucha gente y a veces sos formador de opiniones en algunos aspectos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo soy un tipo bastante temperamental, pero en una radio o en un canal soy muy tranquilo, muy medido, yo no te voy a levantar la voz, más allá de que un poco... Disientas de la opinión. Sí, tengo cierta ambigüedad en lo que es mi vida personal a lo que es el medio, pero fundamentalmente por el respeto al oyente y al televidente, no lo que yo te decía. No, pero sí, es mucho el cambio de un periodismo de hace unos años atrás a lo que pasa actualmente. Hoy por ahí no se filtran las quejas, con tal de tener un poquito más de audiencia, de rating o de me gustas en Instagram. Sí, a mí no me gusta eso, pero, o sea, no me gusta porque... El criterio periodístico, chicos. Yo tengo una gran diferencia de edad con vos venís de otra generación y a lo mejor, digerís mejor todo eso. Yo me enojo a veces con algunas cosas. No al aire, Sí, pero sí, por fuera. Me enojo porque no me gusta. Sigo Pero sugiriendo que muchas veces la primicia no vale todo lo que trae atrás. No, Que y hay que aparte, chequearlo. ¿querés que te diga otra cosa? Hoy no hay palabra. O sea, vos, vamos al rubro automovilismo, que es lo que yo estuve haciendo durante tanto tiempo. Si vos me haces una confidencia como piloto o como preparador, que estás en una negociación, yo tengo que respetarla hasta que vos me autorices. A darla a conocer. Y hoy no se hace eso. Hoy la primicia, y ¿me entendés? Y a lo mejor le arruinaste el negocio. ¿Está? Me toca de cerca. Bueno. Cuando Matías Rossi hizo el paso de Chivo a Ford, hace un tiempo atrás, en el turismo carretera, tuve la oportunidad de encontrarme con Matías en una empresa local. El dueño de la empresa, sabiendo que yo era fanática de Matías Rossi, me dice, vení, ahí tenés una charla con él. A solas, tranquila, ningún otro medio de la ciudad, nada. Yo no trabajaba en medios, así que no lo saqué al aire. Y Matías, yo le comento que era fanática del automovilismo, que era fanática de él y especialmente de Chevrolet, y me dice, tengo una mala noticia para darte. Ya los rumores se corrían, pero no estaba confirmado. Me dice, pero te la voy a decir si no la contás. Y yo tuve la primicia de que Matías Rossi se iba a Ford en un cambio de marca importante, casi unos
20 días antes que los medios de Buenos Aires y nunca lo dije, y en ese momento yo estaba en Rosario y podría haberlo dicho. Y siempre tengo esa cuestión de que cuide la palabra del protagonista, que por ahí ahora no se hace mucho. No, por eso te digo, y aparte hablaste con uno de los pilotos más respetuosos que tiene el automovilismo argentino. Más preparado, más respetuoso, tipo muy correcto. Tanto arriba como abajo del auto. Sí, no, te digo porque bueno, era mi trabajo, hemos hecho muchas notas, ¿no? Inclusive notas algunas a nivel personal, más Claro. que automovilismo, y no, yo la respeto mucho, es una persona muy educada, muy respetuoso, aparte es muy buen piloto, ¿no? Además, esa muñeca. Además. Roberto, en 60 años de carrera que lo hablábamos afuera, te ha tocado mucho, recorriste muchos lugares. ¿Qué fue por ahí lo más loco que vivías por decir, che, este fin de me toca tal autódromo, tal carrera, tal lugar? Y Lo más loco que nos tocó vivir, después vamos a entrar en detalles si querés de lo que fue América, o sea, Bueno, llegar al programa, volvemos. pero estaba relacionado con eso. a ver, Porque nosotros, porque en realidad Canal 8 lo pusimos nosotros, Sí. la gente de la radio, mi hijo más grande y yo. Y estuvimos en Canal 8 unos años y bueno, después nos fuimos. Nos fuimos del canal y en realidad cuando nos vamos había un papel ahí. Entonces yo, mira, hay un concurso como el Martín Fierro, como Sí, el una montón de premiación, sí. Claro, entonces nos podríamos presentar. O sea, yo siempre tuve un perfil muy bajo entre el automovilismo. No porque lo diga yo, porque es cierto. Sí. O sea, nunca se promocionó, yo no tengo fotos con corredores, no. Entonces, bueno, vamos a mandarlo. Y bueno, lo mandamos a Buenos Aires. sí. Después te cuento que todo lo que pasó, pero lo más loco fue que cuando nosotros teníamos que empezar el programa en Buenos Aires, que fue al toque, fue una cosa muy rápida la decisión, había que hacer el programa acá y mandarlo a Buenos Aires. Y la carrera que nos tocaba ese día era Comodoro Rivadavia. Había que ir a Comodoro Rivadavia, volver a Venado, armar el programa y llevarlo a Buenos Aires. Lo llevamos. Cuando lo llevamos, esperamos que nos aprueben todo, lo aprobaron, volvimos y a las 11 de la noche de ese día martes estábamos viendo el programa en mi casa. Qué locura. Fue una locura, realmente, no sé, veníamos hablando en el viaje, pero ojo, ¿por qué te digo esto? Porque hoy lo armas en el viaje. No, eran los cassettes. Sí, o lo envías por WeTransfer, por internet. Exactamente, Sí, no tenés que hacer el viaje. Hubo que venir y armar todo en Venado. Claro. Y llevar el programa a Buenos Aires. Eso era periodismo. Y llevarlo a la tarde, la primera hora de la tarde, porque lo chequeaban Claro. en la planta, que era la misma planta de ATC, era en Argentinísima en este caso. Y bueno, estuvimos a primera hora de la tarde ahí y a la noche estábamos en Venado ya mirándolo. Eso fue lo más loco. Pues sí, qué sé yo, hay cosas que pasaron, pero bueno. ¿Y alguna carrera que te acuerdes así como no me lo olvido más? ¿Por algo que hayas vivido vos o porque haya pasado en pista? No, en realidad fue muy... O sea, uno de los recuerdos más lindos no fui yo, fue mi hijo, fue las 24 horas de Daytona, cuando corrió Petrich. Fuimos junto con Rojo 7000 de ese entonces, los dos únicos medios que fuimos en esa misión argentina de la CTC, ¿no? A Daytona. La verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? De acuerdo a lo que contaba mi hijo, pero sí, una de las cosas que poco llamaba la atención, no de todas las carreras, sino que a lo mejor íbamos a una carrera y íbamos a Salta o a Comodoro o a San Juan o Entre Ríos y vos por ahí escuchabas a la gente, mirá, esos son los de pista 2. Y el programa lo armábamos en el garaje de mi casa, ahí teníamos el estudio, o sea, no teníamos la dimensión del alcance que tenían. Que tenían, claro. Nos llamaba la atención, ¿no? La gente los conocía y ustedes seguían siendo el mismo grupo de locos que había arrancado. Y la misma forma que cuando hacíamos el zonal acá, exactamente
exactamente igual. Por eso nos llamaba la atención, ¿no? A lo mejor si estás en Buenos Aires y estás en ese ambiente, ya te es más familiar, pero del interior, aparte, hoy con la tecnología que hay, lo haces de cualquier lugar, inclusive cualquier país. Sí. Nada, nosotros en ese entonces... Había que recorrer kilómetros, dijo, junto con los pilotos. Y para que tengas una idea, cuando nosotros empezamos a hacer televisión, después de estar en la radio, habíamos hecho una consola de chapa, nos habían hecho inmensa, ¿no? Tenía nada más que para cambiar los canales con 2 botones. 2 botones, pero, sí. viste, habíamos montado el estudio y teníamos yo. Entonces, cada vez que vos apretaba un botón para cambiar cámara y empezaba, como no tenía el control de base de tiempo, no sé cómo era, Sí. o control de imagen, y hasta que... Se acomodaba. Claro, entonces por ahí cambiamos poco, porque cada vez que cambiábamos, hasta que así trabajábamos. Totalmente diferente a lo de hoy. Claro. Nosotros hoy tenemos 3 cámaras montadas, Bueno. cada uno va haciendo un plano diferente, y un operador que tiene una consola con no sé cuántos botones y perillas. Y mira, te digo otra de las cosas, por ejemplo, que hicimos, dentro de las locuras que hacíamos, ¿no? Fue transmitir las carreras zonales con 3 cámaras simultáneas Sí, y una 4ª cámara en boxes. en boxes. Entonces, Novedad para el momento. sí, porque el Estaba único que lo arrancando. hacía era carburando a nivel Claro. nacional, que salía en directo. Lo único que nosotros no salíamos en directo, ¿por qué? Porque y era zonal, transmitir zonales. Sí. Lo que pasa que vos se corría en tierra, que el regador, que si había un accidente, entonces no podías tener ocupado el canal de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Claro. Entonces grabábamos nada más que las finales, con 3 cámaras, con los handy, todo lo demás, ¿viste? Teníamos una Traffic en ese entonces, y mi hijo hacía director de cámara, y teníamos todas las cámaras y todos con intercomunicadores, ¿no? Claro. Con una transmisión. El día sábado íbamos a tirar todos los cables, las cámaras, no con antenitas, Sí, con no, cable. con cable. Tiramos alrededor de 1000 metros de cable, por ejemplo. Conseguíamos camionetas para poner el trípode El con trípode. la cámara arriba de las camionetas. Y bueno, terminamos la carrera, ponerle, no sé, a las 5 o las 6 de la tarde, y a las 10 de la noche el domingo salía. Entonces veníamos y empezamos a preparar, porque teníamos un cassette que era de presentación, los famosos TDK. Esa era la presentación del programa. Sí. Otro, la apertura del programa, sacaba y ibas cambiando. Claro. El otro venía el primer bloque ya con la final, y en otro estaba la nota. Y cuando terminaba la nota, estaba en otro la tanda. Y entonces hacíamos todo, un desarrollo del programa. Teníamos una pila de cassettes. Claro, cada programa capaz llevaba 10 cassettes. Y sí, íbamos cambiando, o sea, como había 2 caseteras, entonces, y así pasábamos la carrera. Y era todo entre ustedes. ¿Un Sí. grupo de cuántos chicos eran en ese momento? Y uno relataba, uno comentaba, y después estaban los 3 de la cámara, eran 5, el director de cámara 6, y sí, seríamos unos, no sé, 6, 8 personas, qué sé yo. Aparte nos íbamos el sábado y colocábamos, cuando íbamos a ubicar las cámaras, Sí. y teníamos los carteles de publicidad también, entonces, de acuerdo a la cámara, ubicábamos El cartel. los carteles, eran con caños y con sogas, carteles de lona, o sea, no, era todo muy bien armado. Y tuvimos que dejar de hacerlo porque no era redituable, no era nada. Pero bueno, fue una de las locuras que hicimos. No, una Linda. experiencia linda y algo que queda para el recuerdo. ¿Cómo fue para un amante por ahí del automovilismo cubrir todo lo que era las vueltas de Santa Fe? Porque supongo que debe haber sido una de las máximas momentos que Sí, tuviste. Claro, en ese entonces, yo en las vueltas de Santa Fe las vi, y la primera que hice fue esa que Sí. comentábamos al principio, y después la que la hice en Radio Rosario, con el ET8. Directamente. Con el ET8 cuando estaba automovilismo en órbita. Bueno, vos tenías que venir, no sé, estaba en un móvil de un campo a tirar, qué sé yo, cuánto cable no había equipo Claro. a batería. Sí, o inalámbrico, ¿no? No, inalámbrico, nada.
¿Me entendés? Y hoy, fíjate las cabinas que tienen, el marketing de los boxes. No, era un acoplado con una lona, 4 palos, una lona para protegerte del viento cuando no era al aire libre, ¿viste? Esa era la cabina central para transmitir. Y después, bueno, el móvil, qué sé yo, en el medio del campo, donde te tocaba. O sea, esas eran las transmisiones de la Vuelta a Santa Fe. En 60 años debes haber conocido un montón de personas, un montón de gente. ¿Qué fue por ahí la personalidad más importante o más icónica que te tocó cruzarte? Y un tipo muy particular era Traverso. O sea, de Traverso se reía porque yo a veces le decía, yo conozco 2 Traversos, uno con buzo y uno sin buzo. Con buzo es loco, que vende, sí. Y sin buzo podés estar hablando 2 horas. Como cualquier persona normal. Sí, y inclusive, porque siempre decían que, ¿viste cómo? No, si vos lo tratabas con respeto, él era tan respetuoso como vos lo tratabas. Y hemos tenido charlas largas. Yo me acuerdo la última charla que tuve con él, estaba ahí en el T29, yo iba a la radio, al programa, y paso por la esquina, ahí donde está Miró. Sí. Y había un amigo y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? No me saludé a mí, saludalo a este. Me doy vuelta a Traverso. Qué loco. Y le digo, ¿qué haces acá? No, vine con un semillero a dar una charla. Ah, qué bueno, le digo. ¿No querés venir al programa? Digo, voy a la radio a hacer el programa. ¿Está lejos? No, le digo, ahí no, que está el cartel. Le digo, Claro, a media cuadra. ah, bueno, dale, vamos. Así que nos fuimos, tuvimos todo el programa. Y le digo, mirá, yo tengo un programa de televisión también. Le digo, ¿podríamos grabar algo? Bueno, mira, mañana yo doy la charla acá en el hotel. Vos venite a las 11. No, venite a las 1:30 cuando termino. Así charlamos tranquilo. Bueno, a las 1:30 fui. Dice, lo único subí y ya se me enseña si veo que ya llegaron. Bueno. Entonces llego y me dice, bueno, andar mando abajo, vamos a hacer la nota en los sillones. Y viene uno de los asistentes que tenía y me dice, no sé si va a poder ser, digo, porque Juan María tiene que volver enseguida. Bueno, le digo, no sé, él me dijo, yo espero. Cuando vuelvo, le digo, mirá, me pasó esto, si vos tenés que viajar, vos quedate tranquilo, yo que te dije. Cuando hagamos la nota, yo viajo. Tuvimos 20 minutos haciendo una nota, charlando ahí, después saludamos. Por eso te digo, Claro. Por ahí la gente a veces tiene una imagen rara. Inclusive yo, en el automovilismo, es muy difícil que un apellido trascienda las marcas. No sé si soy claro en lo que digo. Sí. Y Traverso de Ford, Chevrolet, Torino. Es argentino. Es Traverso. Es argentino, no se casó con una marca. O sea, no puede una hinchada embanderarse con Traverso. No, vos te tenés que embanderar con el automovilismo, con Traverso. ¿Me entendés? Sí, tal cual. Amado y odiado, pero Traverso tenía esas cosas. No recuerdo de otro piloto que que su nombre haya trascendido las marcas. No importa con lo que corría, era Traverso. Sí, era el loco. ¿Y en la actualidad qué piloto te gusta? ¿Y qué categoría? Me gusta el turismo nacional. El TN, el chapa chapa. Sí, aparte del turismo nacional, yo también hace un par de años que no voy ahora, pero yo al turismo nacional iba a disfrutar y al turismo de carretera iba a trabajar, porque las presiones son distintas. O sea, el mismo tipo que en el turismo de carretera, el piloto X, que vos te ibas a acercar y a lo mejor si no, está ocupado, ahora no. Bueno, ese piloto lo encontraba en el turismo nacional y te dice, pará, estamos tomando un mate, ¿querés tomar un mate y hacemos la nota? O sea, eran realidades distintas, ¿no? Y vos me preguntabas hoy, por eso te digo, vos preguntabas, vos si me dejás hablar, te cuento un montón. Usted haga que yo pregunto, no pasa nada. Me preguntabas cómo fue la llegada a Buenos Aires. Sí. Después de ese papel que yo te decía que nos presentamos, se hacía en Mar del Plata, Gaviota Federal era, y lo presentamos. Y entonces entre nosotros decíamos, che, no es mal programa, la verdad es que nos claro, podían cuando lo vieron tener al aire. en cuenta. Bueno, llega una nota, mandan un mensaje, que nos presentemos que habíamos salido ternados. Bueno, vamos. Cuando vamos a Mar del Plata, lo llamo a Andy Galazo del equipo Campeones, Sí. y le digo, Andy,
cubrime Río Gallego porque nosotros vamos todos a Mar del Plata. Nadie a se lo ver quería qué perder. pasa. Digo, si vos me salí al aire para... Sí, no hay problema. Así que Andy salió al aire ese sábado a la tarde para la radio, nosotros vamos a Mar del Plata. En el viaje a Mar del Plata nos encontramos con Tulio Crespi, que en ese momento habían cambiado los chasis de Crespi a los Tito y estaba muy deprimido. Y llegamos al taller y nos empezó a mostrar cosas porque nos quedó de paso para ir a Mar del Plata. Después que nos mostró todo, le dice a mi hijo, bueno, mira, dice, nosotros vamos a comer algo enfrente. Yo te dejo la llave en el taller. Una monstruosidad era, ¿no? Sí. Vos Después filmás, cerrás. sacás fotos, que yo después cerrás bien, ojo, y cruzate y comé con nosotros. Bueno, o sea, de ahí nos vamos a Mar del Plata. Cuando llegamos a Mar del Plata dijimos, bueno, mira, nosotros acá, era en el Club de Pescadores, ¿viste? No conozco, pero sí Bueno, he visto dónde se hacen. Bueno, donde tuvo en una época la propaganda de Habana y después de Sí. Quilmes. Bueno, y nosotros vamos a entrar y vamos a grabar como que venimos acá. Si no ganamos nada, no decimos nada. Y si no, Ya lo tenemos. la apertura. Claro. Bueno, entramos, empezaron a hacerse los premios, a decir de los premios. Y por ahí llegó el rubro automovilismo, ¿no? Los nervios. Bueno, el programa elegido es Pista 2. Nos queríamos morir. Digo, no. Pero mirá vos, bueno, que era un programa a nivel nacional. Nosotros en realidad cubríamos lo que era el automovilismo nacional, pero para... La gente de acá. Sí, en realidad no era acá, porque llegó un momento que nosotros teníamos 55 canales. Claro, era mucho. Y claro, porque cuando empezó el programa lo hicimos en Canal 2, por eso Pista 2, para 32 manzanas. Y la publicidad me decían, che, Necesito cambia más. de freno porque son 32 manzanas, no ve nadie. Y entonces agarré un Fiat 600 que tenía con el cassette y empecé a andar por los pueblos a llevar el programa, y era el primer programa regional de automovilismo. Claro, Bueno, no era tan fue local. otra locura que hicimos. Bueno, pero cuando nos dijo así, entonces el tipo vino, nos felicitó, ¿me entendés? Que era muy lindo programa, muy bien elaborado, muy coherente, ¿no? El tipo. Y le digo, sí, pero ¿para qué sirve? Yo le agradezco. No, este es un programa para Buenos Aires. No, le digo, ¿sabe cuántas veces probamos y mandamos demos y nunca nos tuvieron en cuenta? Dice, yo soy muy amigo de la gerenta de Argentinísima Satelital. Yo le voy a preguntar y a ver si ustedes mandan el programa. Bueno, habla y me dice, mándenle un demo. Mandamos un programa. Llega fin de enero, el último jueves de enero, y entonces nos llaman por teléfono, que bajemos a Buenos Aires. Bueno, fuimos a Buenos Aires. Yo había hablado con una chica, y yo decía, bueno, qué sé yo quién será, digo, el gerente del canal. Bueno, nos sentamos ahí a esperar, habíamos ido todos los cuatro. Todo, del otra programa. vez. Sí, Toda como la la tropa. familia Telerino, o sea, fuimos los cuatro. Y aparece una chica muy hermosa, parecía una actriz de cine, me dijo, y me dice, vos debe ser Roberto, el que yo hablo por teléfono. Sí, le digo, bueno, pasen a mi oficina. Pasamos, nos sentamos ahí, empezamos a hablar, todo muy amable. Yo ya cuando me llamaron me la veía venir, entonces fui a ver algunas empresas de acá de Venado. Que respaldaron la idea. Claro, porque... Bueno, entonces hablábamos, todo, y dice, bueno, en realidad decidimos que vamos a tomar ese programa. ¿Cuándo empiezan? Y le digo, bueno, tendríamos que empezar en marzo para ver. No, Ya. no me entendieron. Esto es el horario de prime time. Aparte, tiene que empezar ahora en febrero, el martes. Pero estamos a jueves, último jueves de enero. Entonces nos dice la chica, ¿ustedes trajeron un equipo de mate? Sí. ¿Vinieron en auto? Sí. ¿Dónde tienen el auto? Acá en la cocina de enfrente. Bueno, consigan agua caliente, yo estoy ocupada, voy a hacer otras cosas, ustedes se van tomando unos mates y van decidiendo cómo hacen, los espero el día martes con el programa. Salimos para Venado, era justo el día de la carrera en Comodoro, y así fue. Empezamos a salir en Buenos Aires, salimos más o menos unos 5 años ahí en ese canal,
Hicimos la fiesta de los 20 años en Camionero. Y hicimos una fiesta para 150 personas, nadie pagó, o sea, porque la alternativa era, o lo hacemos y traemos corredores, y los corredores son la figura de la fiesta, o somos nosotros con el programa. Entonces optamos por conseguir todo, Claro. invitar a todos, empresarios, dirigentes de automovilismo, de la CTC, de Turismo Nacional, pilotos. Hicimos una fiesta, en 48 horas conseguimos todo. Tal es así que Camionero, había alguien de Camionero, el sindicato de Camioneros, que nos encontrábamos siempre en las carreras, y le digo, preciso el local. No, le dije, tengo que hablar con vos. Si es por el Sanatorio Veroy en Venado, mirá, no, nada que ver, nada que ver. Preciso el salón para esto y esto. Y bueno, mirá, preguntá en Venado. No, ¿qué preguntá en Venado? Si sos vos el que decidí. No, vos el lunes, yo voy a Camionero en Venado y me dicen sí o no. Vos de acuerdo, bueno, me los dieron. Hicimos la fiesta de los 20 años. Y después estuvimos 5 años en América, en Argentinísima, y nosotros habíamos intentado, por lo general siempre en América, pero no nos llevaban la punta, no pasaba nada. Y entonces hablamos, bueno, digo, vamos a ver, los clientes, América es un programa más relacionado con el deporte, América Sport, ¿no? Y bueno, entonces hablamos, nos pidieron un demo, se los mandaron. Al toque nomás, nos contestan que sí, que no había ningún problema, que se podía hacer el programa. Digo, mirá cómo es la historia. Claro, ya te habían visto en Buenos Aires. Ya tenía antecedentes, claro. O sea, ellos ya lo habían visto al programa. 5 años. Y entonces me dice, pero tengo que corregirles un detalle. Era el jefe de programación. Bueno, digo, mirá, ahí no se ve el nombre del periodista que entrevista. Sí. Y ustedes, no se ve la cara de ustedes tampoco. Y le digo, mira, yo te voy a explicar por qué. O sea, el entrevistado es el protagonista del programa. ¿Para qué querés saber? Yo aparezco al principio porque soy el que vendo publicidad, para que conozcan mi cara. Pero después no importa, lo importante es el entrevistado. ¿Para qué quiero salir? Bueno, sí, está bien, si lo ve desde ese lado, digo, bueno, por eso nosotros lo hacemos así. ¿Está bien? O sea, fue la... Y salió así, no hubo cambios. No, para nada. Salió así, y bueno, y con ese programa recorrimos el país durante un montón de años, y cosechamos, fundamentalmente, yo a lo que voy, hay gente que son conocidos y hay gente amigos, que realmente se fueron consiguiendo a través de los años, y yo digo, uno a veces no tiene la dimensión de lo que se logra con ello. Yo he tenido problemas con el auto, por ejemplo, en un lejísimo de Venado, y agarraba el teléfono siempre y había decía, alguien. Sí, porque alguien había de ahí. Pero es una experiencia muy linda. Y lo que uno le puede decir a los chicos jóvenes a veces, que si su pasión es esa, fue duro, fue muy duro llegar a eso. Muy duro, y arrancando nosotros no éramos potentados. No teníamos respaldo, o sea, era fuerza de sacrificio, y nunca nadie me bancó, o sea, nunca tuve que deberle favor. No yo, sino, no quiero hacerlo a nivel personal, el equipo nunca tuvo que deberle favores a nadie. Entonces, por eso pudimos trabajar con absoluta independencia. Claro. Sí, si no hubiese estado casado con alguien y no hubiesen podido. Y es un problema, fíjate hasta el detalle de, por ejemplo, había gente de Venado que corría y decía, vení con nosotros, te condiciona. Si vos tenés que hacer un comentario el día de mañana desfavorable para ellos por algo, te condiciona. Entonces nos arreglamos y íbamos nosotros. Tocaste el tema, gente de Venado. Hoy actualmente tenemos varios pilotos corriendo. ¿Cómo ves el nivel del piloto venadense en las carreras? Hablo, por ejemplo, de Ever Franetovich. Mira, Ever es muy buen piloto, pero muy bueno. Muy bueno. Quizá a lo mejor sí tendría el respaldo económico para estar en primera línea, es muy caro eso, demostraría también todas las condiciones que tiene. Yo a Ever
lo charlamos hoy, desde chiquito. Desde chiquito. Sí, chiquito, que lo vengo siguiendo, y hemos compartido momentos de carrera y por ejemplo, lo vi transitar los monopostos cuando corría con Julián Santero en esa época, por ejemplo, en la Fórmula Renault Plus, y bueno, cuando llegó al turismo nacional, inclusive él podría haber salido 2 veces campeón, pero no sale la primera vez campeón por un problema del equipo. 2014. Porque en realidad la radio no la tenía que tener quien la tenía. Cuando él venía bien no necesitaba por qué lograr subir al 5º puesto con un día que no era favorable para correr. Y bueno, o sea, depende, hoy depende mucho del entorno y de la radio. Y me voy a ir un poquito más allá. Tenemos un piloto en Fórmula 1. ¿Qué te parece Franco Colapinto? Bueno, yo a Franco Colapinto lo vengo siguiendo de cuando corría en la Argentina. Es muy bueno. Me gustaría verlo con el tiempo, por eso no quiero decir, no, me gustaría verlo con el tiempo arriba de un auto donde pueda competir con los de adelante. Es muy buen largador, Sí. tiene muy buenos reflejos. Es muy regular cuando corre si vos le controlas la vuelta. Porque viste que los que hacemos periodismo por ahí no vamos ni a mirar la carrera o a mirar un partido. No, está en los detalles, en las Está los cuestiones. detalles. Sí. Vos ves en una carrera, por ejemplo, en Buenos Aires, yo me iba a la S del Ciervo. Y entonces decía, pero ¿cómo puede ser, qué sé yo, que fulano le hace tanta diferencia? Bueno, vos fíjate cómo corta el acelerador, cómo entra la S del Ciervo, cómo va acelerando y cómo es fulano. Ahí le hace la diferencia. Entonces, por eso, uno, en realidad, a lo mejor porque después tiene que comentar, entonces por eso entra más en los detalles, ¿no? Volviendo a lo de Ever, es muy buen piloto. Para cerrar, tengo unas pequeñas preguntas ahí, un ping-pong, y me tenés que responder lo primero que se te viene a la mente. No me hagas trampa. No. ¿Un autódromo favorito que te tocó visitar? Me gusta mucho Balcarce. ¿Un piloto? Perdón, me gusta mucho Balcarce, pero también son muy buenos autódromos Toay y Santiago del Estero. Coincido con todo ahí, me parece uno de los mejores. ¿Un piloto que admires? Puede ser no vigente o vigente. Me gusta mucho Verstappen. O sea, a Verstappen lo vi correr abajo del agua. Sí. Y hacía cosas que los demás no hacían. Volví a ver la Fórmula 1 después de Reutemann por Verstappen. Por él. Por Verstappen hijo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Una categoría del automovilismo? Si me decís, me caso con esta. Y me gusta mucho el turismo nacional, por lo competitivo. ¿Una cobertura inolvidable? Yo no estuve, pero Daytona. Daytona ¿Te hubiese fue gustado? muy lindo. Sí, me hubiese gustado, pero vos sabés que en ese entonces había otro colega y estábamos charlando y me dice, qué bueno para ir a Daytona. Y le dije, yo lo mando a mi hijo, que él es el que puede tener futuro. Claro. Yo ya soy grande. Ya habías que hecho él camino. disfrute. Y fue Claro. él. ¿Venado Tuerto en una palabra para vos? Es una ciudad muy linda. Sí. O sea, cuando vivís acá llegas a quererla. No sé si es para el cierre, pero lamentablemente somos muy pocos unidos en materia de deporte. Quizá nunca tengamos un club de fútbol, no tengamos un autódromo, ojalá me equivoque, no tengamos un piloto de venado al cual apoyemos incondicionalmente dentro del automovilismo, porque si aparece uno, le aparece otro al lado. No. En River Boca. Sí, en todo. Sí, te hablo de fútbol, te hablo de básquet, te hablo de automovilismo, llevado a de todo. todos los deportes. Acá tuvimos un piloto, lamentablemente tuvo un accidente, a lo mejor Venado hubiese cambiado en sentido, que se llamó Valdi Caparrós, que creo que fue el mejor piloto que tuvimos. Más allá de que por Marco Cianis se conoce Venado Tuerto. El otro día cuando Ganín explicaba, En Expedientes y el claro, programita de Bruno. en realidad nosotros, volviendo a que recorrimos el país con el automovilismo, ¿de dónde son ustedes? Venado Tuerto. Marco Marco Cianis. Cianis. Y lo ven a Marco allá. Y ustedes, y sí, a veces comemos un asado. Claro. No me fue un ídolo realmente Marco a nivel nacional terrible.
Como nombrar a Messi afuera de Argentina. Sí, no. A ese punto. No, o sea, Venado Tuerto en el automovilismo de norte a sur y de este a oeste era marcosiano. Claro. Hubo pilotos muy buenos junto con Marco. Pero bueno, Marco de alguna manera, por X motivos, se destacó y te lo identifican por eso, ¿no? Al automovilismo. ¿El periodismo para vos fue o es qué cosa? Una pasión. No, yo te dije hoy, o sea, al que realmente le gusta el periodismo, ante la adversidad no tiene que bajar los brazos. Y periodismo se puede aprender, pero me parece que se siente. ¿Vos qué opinas? Se siente y se siente demasiado. Bueno, Hay que seguirlo y hay que lucharlo un montón, por porque eso, no es fácil. pero sí, es una pasión. Es una pasión. Muchas veces boicoteada. Sí. Y poder, Y yo creo que hay que disfrutarlo, porque Sí. tiene cosas que no sé si otro lugar, otra profesión te las da. sí, Venado es muy particular. O sea, los mayores reconocimientos en nuestro trabajo a nivel nacional siempre fueron de afuera. Nunca Y no locales. O sea, nunca de Venado. Un detalle, por ejemplo, una nota contraverso, te decían afuera, qué linda nota, me gustó. Y el que te encontraba acá te decía, no estuvo muy oscura, no le habría faltado un poco. No sé si resumo lo... La Nadie es crítica. Sí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Creo que ese es el final de una buena nota. Roberto, te agradecemos por haber venido y te invitamos a firmarnos un pequeño recuerdo para nosotros. Para empezar, el agradecido soy yo. Fue tremendamente agradable. Compartir un ratito. Y ¿Te sentiste cómodo? Sí, no, aparte sabía que me iba a sentir cómodo, y esto no es tirar con flores, vi algunas notas. Bueno, te agradezco Y a vos te mucho. consta porque yo le dije a Matías precisamente, me parece que va a ser una linda nota si las hace de la misma manera que hizo las otras notas. ¿Y te pareció que sí? Sí, me encantó, la pasé bárbaro. Me alegro mucho. Te invitamos a cuando quieras a seguir viniendo, a visitarnos. Nos gusta que la gente del palo nos visite. Sí, inclusive por ahí a lo mejor nunca hay que decir de esta agua no debe beber, porque por ahí a lo mejor volvamos a hacer algo. Fanático del streaming. Se vuelve. Sí, por ahí a lo mejor poquito, mucho. Poquito. Por ahí. Para despuntar el vicio, como quien dice. Sí, el compartir el círculo de periodista con Matías y con el Topo, un poco como que me sacó del andarivel que yo venía de que no hago más nada. Así que... Eso está bueno, para seguir sí. vigente. Sí. No, y yo me siento bien como para hacerlo, así que... Pasamos casi, ¿cuánto? 50 minutos No hablando me como digas. si nada. Más lo que hablamos fuera de cámara. Sí, aparte... Comodísimo. Aparte te digo... Podemos hacer una segunda parte. Cuando quieras. Nos quedaron un montón de cosas para hablar. Sí, de verdad, quedaron muchas cosas lindas. Que merecen pero ser bueno, no va a faltar la oportunidad que Seguramente. Gracias, Roberto. No, gracias a vos. Nombres que Realmente la pasé muy bien. hicieron camino, dejando huellas marcadas, voces, sueños y memoria de esta tierra y su gente, historias que siguen